Hola, bienvenidos a este cuarto capítulo de Secretos del Mundo Inmobiliario. Mi nombre es Alejandro Ríos y soy parte de un grupo de pequeños inversionistas del cual quizás nunca has oído hablar, quienes estamos completamente enamorados de la inversión inmobiliaria y nos declaramos unos debt lovers. No somos un family office, tampoco somos un fondo de inversión inmobiliaria con acceso a créditos de manera ilimitada. Nuestra realidad es distinta y debemos ser mejores y más inteligentes. Porque nuestros recursos son limitados y nos obliga a ser más eficientes. ¿Cómo lo hacemos? Como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Como grupo podemos negociar condiciones especiales para tener verdaderas oportunidades de inversión. Y no tan solo con las inmobiliarias, sino también con las instituciones financieras. Es por esto que fundé Asciende Ya hace más de 10 años. Y yo mismo llevo invirtiendo más de 20 años en propiedades, pero solo en estos últimos 10 años fue cuando pude dar un salto cuantitativo. Me tomó más de 13 años en darme cuenta cuáles eran los secretos que nadie te quiere contar, y es en este lugar, en este programa, que pretendo revelarlos, para ti y toda la comunidad. Hace un par de años atrás publiqué en TikTok uno de mis videos con más visitas, de hecho con más de 500.000 de visitas, en el que asevero que el dinero es deuda. Y es aquí donde te voy a contar por qué digo eso y por qué la única forma de enriquecerse realmente es a través de la deuda. Así que veamos una historia que te pueda graficar lo que te digo. Si tú viste el primer capítulo de esta serie en donde hablo del círculo de la riqueza, ya sabrás lo que es el apalancamiento financiero, que no es otra cosa que usar la deuda a tu favor, o visto de otra manera, es la forma de transformarte en un banco sin serlo. Y de esa forma multiplicar tus ahorros. Como conté en capítulos anteriores, algunos años antes de casarme, cuando estaba soltero, había invertido en mi primer departamento, ya que en ese minuto comenzaba el subsidio de renovación urbana, el que te daba 200 unidades de fomento para invertir en departamentos en Santiago Centro. Y yo quise aprovechar ese beneficio, ya que equivalía al 20% del pie. Un par de años más tarde compré un sitio en Chicureo con el sueño romántico de algún día construirme una casa ahí. Soñaba con una casa grande, linda, con jardín y todo lo que eso puede significar. Claro que en ese momento pagar el dividendo y todos los gastos asociados se veía algo como razonable y no me complicaba. Pero en un momento me vi casado, con belleza recién nacida y laboralmente muy inestable, ya que como independiente las cosas no me estaban funcionando bien. Fue en ese momento cuando miré mi situación y me di cuenta que el departamento el cual había invertido siempre había pagado sus dividendos e incluso me dejaba una pequeña cantidad, así que lo llamé la maquinita que ahorra por mí. Pero que mi tesoro más grande, ese sitio que me hacía sentir orgulloso, el que había mostrado a mi señora y a mi suegro como símbolo de estabilidad y logro, en realidad era mi lastre. Por él tenía que pagar el dividendo, gasto común, contribuciones, y no me entregaba nada, solo un sueño que cada vez se veía más lejano. Pero sí hubo algo bueno en todo esto, y fue que cuando tomé conciencia que era necesario vender ese sitio y vi su valor, no lo podía creer, prácticamente se había duplicado. ¿Qué sucedió? Bueno, yo había colocado solo un 20% de pie y el resto lo había pedido prestado con un crédito a un banco, naturalmente. De hecho, ese sitio me costó algo así como 2.000 unidades de fomento. Yo coloqué 400 y pedí 1.600 al banco a 20 años. Al momento de venderlo, logré cerrar la venta en 3.300 unidades de fomento. En otras palabras, pagué las 1.600 del crédito, que por cierto ya no eran 1.600 sino que 1.500, y me quedaron en mi poder 1.700 unidades de fomento. ¿Qué tal? Había multiplicado mis ahorros por más de 4 veces. Ahí fue cuando por primera vez viví en carne propia lo que era el apalancamiento financiero, que no es otra cosa que trabajar con la plata de otros, en este caso la del banco. En otras palabras, me había transformado en banco sin serlo. ¿Por qué dirás tú? Bueno, porque un banco lo que hace es recibir 1.000.000 de pesos, por ejemplo, y luego puede prestar hasta 10 veces esa cantidad, es decir, 10 millones. Es como si imprimiera plata de la nada. A eso se le llama reserva fraccional. Y es como operan todos los bancos en todo el mundo. La diferencia pasa que dependiendo del país es cuántas veces pueden prestar. En algunos países puede ser 6 veces y en otros puede llegar a ser hasta 20 veces. Si te das cuenta, en mi historia yo hice exactamente lo mismo. Puse 20% del total y luego al vender el sitio multipliqué por 4 veces ese 20%, ya que pude hacerme de un activo que costaba 100 por solo 20 y luego venderlo y quedarme con toda la utilidad y haber devuelto solo el préstamo.
Otra lección que me quedó es que si bien al final de la historia esto fue bueno y que me permitió tener éxito, la mejor manera de hacerlo es logrando que esa deuda la pague otro. ¿Ah? Tal como pasa en el caso de mi departamento en Santiago Centro, donde lo paga el mismo departamento a través de sus arriendos. Si tú has leído a Kiyosaki, sabrás que él habla de la buena deuda y la mala deuda. Yo llamo deuda productiva a la buena deuda, a la que produce ingresos, y a la mala deuda la denomino como improductiva, ya que produce normalmente gasto. Por ejemplo, la de tu auto o la de tu casa, ya que las pagas tú. La deuda productiva es la que es pagada por otro, como el caso de mi departamento, y la improductiva es la que tienes que pagar tú, y es el caso de mi sitio, ya que el crédito lo tenía que pagar yo de mi bolsillo. ¿Qué fue lo que me salvó de caer en un total fracaso financiero? El hecho de haber comprado algo que ganaba valor en el tiempo, como lo es un bien raíz. En vez de algo que perdiera valor en el tiempo, como puede ser, por ejemplo, si hubiese comprado un auto a crédito para mi uso personal. Déjame mostrarte el siguiente diagrama en que muestro cómo afecta al usar la buena deuda versus la deuda improductiva. Bueno, veamos qué es la mala deuda y la buena deuda. La mala deuda es la que pagas tú, reduce tu capacidad de ahorro y limita tu crecimiento. Supongamos en este ejemplo que tú tienes un ingreso disponible de 1 millón de pesos, del cual utilizas el 60% para financiar tu vida y puedes ahorrar un 40%, es decir, 400.000 pesos. ¿Qué pasa si tomas la decisión de comprar una propiedad para vivir tú en ella? Vas a tener que pagar probablemente el 25% de dividendo mensual, es decir, del orden de 250.000 pesos, que en pocas palabras lo que hace es disminuir tu ingreso disponible a solo 750.000, es decir, utilizas 60%, es decir, del orden de 600 en vivir y 150.000 te quedan libres para ahorro. Pero si adicionalmente tomaras la decisión de comprarte un auto, el cual pagues una cuota del 10% y además tomarte unas vacaciones que las pagues en cuota a un 10%, ¿qué es lo que va a suceder? Finalmente, tu ingreso disponible se va a ver reducido a tan solo 570.000 y tu capacidad de ahorro va a haber desaparecido. E incluso tu costo de vida ahora solamente vas a poder destinar el 57%, 570.000 pesos, para vivir. En definitiva, tú crees que te sientes más rico porque tienes un auto y un departamento, pero la realidad es que estás empobrecido y estás completamente limitado. Y la única forma de salir de esto es aumentar tu nivel de ingresos. Ahora, ¿qué pasa con la buena deuda? La buena deuda es la que paga otro por ti. En este caso, por ejemplo, un departamento a través de su arriendo. Libera tu capacidad de ahorro e incluso la puede incrementar. Multiplica tu capital debido a que te estás capitalizando a través de el ahorro o la inversión y te permite convertirte básicamente en un banco sin serlo. Supongamos el mismo ejemplo, donde tú tienes 1 millón de pesos como capacidad disponible, como ingreso disponible, y que también puedes ahorrar los mismos 400. Pero ahora ese departamento que compramos ya no es para usarlo nosotros, sino para utilizarlo para renta. ¿Qué es lo que sucede? Ese dividendo ya no lo pagas tú. Y si suponemos que, por ejemplo, ese dividendo que era de 250 y se puede arrendar esa propiedad en 300 y te quedan libres 50.000 pesos, eso permite que aumente tu ingreso disponible en 50.000, es decir, ahora es 1.050.000, y que tu ahorro también se haya incrementado en 50.000, ahora ahorras 450. Y por lo tanto, en el fondo, si bien las proporciones cambian dentro de toda la ecuación, tu capacidad ha aumentado realmente y te estás capitalizando, estás multiplicando tu patrimonio. ¿Qué pasa si volvemos a repetir este mismo ejercicio? En donde ahora el segundo departamento también se paga solo y también te deja la misma diferencia. ¿Qué es lo que sucede? Que tu disponible va a haber crecido a 1.100.000 y ahora tu capacidad de ahorro a 500. De eso se trata, utilizar la deuda a favor para aumentar el ingreso. Y el día de mañana, ¿qué sucedería si tú vendieras alguna de estas propiedades utilizando la misma lógica que yo utilicé para el sitio? Probablemente vas a poder multiplicar por varias veces lo que fue el pie aportado para esa propiedad y haber multiplicado efectivamente tu patrimonio, el cual, por lo demás, siempre se está capitalizando gracias a esta buena deuda. Si te das cuenta, quien aprende a usar la deuda a su favor se enriquece. En cambio, el que usa la deuda para anticipar consumo, que no es otra cosa que comprar cosas o experiencias antes de tener el dinero, te empobrece. De hecho, es algo de lo que nos cuenta Macarena en el próximo video.
de cómo ella logró abordar su segunda inversión a pesar de que su situación había cambiado radicalmente. Cuando ella invirtió en su primera propiedad, estaba soltera y vivía con sus padres, por lo que aprovechó esa ventaja para ahorrar lo que más pudo. Pero cuando quiso invertir en su segunda propiedad, ella ya estaba casada y con 3 hijas. Mira lo que dice al respecto. Y yo quisiera contar cuál fue tu segunda experiencia de inversión. ¿Ah? Bueno, sí. Bueno, yo siempre tuve, bueno, desde que estoy acá, la intención de seguir comprando o de ver, porque en realidad es ver cómo la gente puede crecer. Y yo decía, ¿cómo lo puedo volver a hacer? Porque yo ya tenía un crédito. Entonces, es súper difícil volver a la banca porque ya uno como que va quemando sus opciones de crédito. Entonces, bueno, lo que yo hice en algún momento, que tiene que haber sido hace unos 5 años atrás, o 4 años por lo menos, pasar mi departamento a una mutuaria. Fue lo primero que hice. Perfecto. Para ¿Por qué hiciste eso, Maca? A ver, cuéntale a la gente, ¿cuál fue la razón de tomar tu crédito que estaba en un banco, que estaba con una buena tasa, y tú dices, no, mejor lo muevo a una mutuaria? Sí, bueno, yo lo pasé principalmente porque en la mutuaria las deudas no aparecen aún en el sistema, solamente por eso. Entonces me daba la capacidad de yo poder volver a endeudarme en la banca. Perfecto. Por lo tanto, en el fondo lo que estabas haciendo era crecer tu capacidad de crédito, ¿no es cierto? Exactamente. Ya. Por lo tanto, yo lo dejé ahí y en algún momento tuve la opción de volver a invertir, de comprar en verde de nuevo, con precios que son mucho más accesibles, y ya después de 2 años apareció este departamento de nuevo. Yo en esos tiempos además me preparé, ahorré, me limpié totalmente, 0 deudas, para no tener ningún tipo de problema, o sea, para poder que cuando yo llegara al banco, el banco me dijera todo. Perfecto. Entonces acá hay algo súper importante. Mira, Maca dio cuenta, dice, primero que nada, al empezar a trabajar con nosotros, se dio cuenta cómo funcionaba el sistema de crédito. Y dijo, ok, yo lo que tengo que hacer es prepararme. Y Maca dijo, ok, yo voy a volver a ahorrar, voy a buscar cómo generar ese pequeño ahorro, pero adicionalmente voy a ordenar todas mis finanzas, de manera que voy a preparar mi situación para poder obtener otro crédito sin problema. Ya. Y apenas apareció la oportunidad, tú la tomaste. Yo la tomé. Entonces, como persona, nuestra capacidad de deuda es un tesoro que debemos saber utilizar de la mejor manera posible, porque esto no es infinito. El secreto está en que usemos la deuda en activos que hagan crecer nuestro patrimonio y también nuestros ingresos, porque de esta manera tendremos acceso a más deuda, la que podremos volver a utilizar en otros activos. Es por esto que somos unos debt lovers, porque no hay una mejor inversión que la inversión inmobiliaria para poder utilizar la deuda a tu favor de la mejor manera posible y que te permite obtener ingresos adicionales al mismo tiempo que después puedes multiplicar tus ahorros, tal como lo hice yo con mi sitio. Pero, ¿por qué digo que el dinero es deuda? Si tienes la oportunidad, te invito a que veas el video de Ray Dalio en YouTube, el cual se llama La máquina de la economía. En él explica que la economía funciona en base al crédito y que los gobiernos regulan el acceso al crédito a través de la tasa de interés y del suministro de dinero. Cuando las deudas suben mucho, los gobiernos, ¿qué hacen? Suben la tasa de interés para frenar el acceso al crédito, como está pasando en estos momentos en Chile parado en mayo del 2023. Pero cuando la economía está deprimida, aumentan el suministro de dinero para poder estimularla, vía la baja de tasas para acceder a crédito o la impresión de dinero, tal como sucedió durante el 2020 y 2021, producto de la pandemia. El problema con esto es que al aumentar el suministro de dinero, el poder adquisitivo del dinero disminuye, que no es otra cosa que con los mismos billetes puede comprar menos cosas. De aquí aparecen cosas como la inflación y la devaluación, la que muchas veces cuesta verla, pero esta se refleja claramente en los bienes raíces, por ejemplo, como las propiedades, que se vuelven más caras en pesos, lo que es una súper buena noticia para quien tiene propiedades, pero no una tan buena para quien quiere acceder a ellas. Entonces, ¿qué estás esperando para transformar la deuda en tu mejor arma para multiplicar tus ahorros y tu patrimonio? Así que súmate a esta comunidad y construye tu propio círculo de la riqueza y sácale provecho a tu capacidad de endeudamiento. Que no te engañe con consumir cosas pagándola en cuotas, sino aprenda a invertir en cuotas. Deja de consumir y comienza a invertir. Desde ya te dejo invitado al próximo capítulo donde veremos cómo alcanzar el sueño de la casa propia a través de invertir en departamentos para poder generar ese pie. Bueno, te agradezco tu tiempo y si esto ha sido de utilidad para ti, te invito a que te suscribas en este canal y le des compartir para poder así llegar a muchas otras personas con este y otros muchos capítulos
que vienen con información tan interesante para que te ayudes a transformarte en un inversionista inmobiliario. Desde ya, muchas gracias. Nos vemos.